Gloria a Dios, gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús de Nazaret, la misericordia de Dios, el Espíritu Santo en esta noche. Alabado sea Jehová de los ejércitos, alabado sea el Señor varón de guerra, alabado sea Jehová, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. En esta noche, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre de Jehová de los ejércitos, y la misericordia del Dios de Abraham, del Dios de Isaac y del Dios de Jacob. En esta noche, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la misericordia de Jehová de los ejércitos. Padre, tú eres el Dios amado, el Dios de misericordia, el Dios Padre poderoso, el Dios Padre de Israel, el Dios Padre que está con nosotros en esta noche, en el nombre del Espíritu Santo y en el nombre de Jesús de Nazaret y en el nombre de la misericordia de Jehová. Mi nombre es Dinora Vallejo, en esta noche. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hermano, tengo una prédica para aquellos que necesitan palabra de Dios, para aquellos que el Espíritu Santo tienen llamamiento en este año 2021, para aquellos los que pasaron proceso, para aquellos que están pasando por percusión, para aquellos que no están yendo a la iglesia, para aquellos que se sienten mal, para aquellos que tienen problemas, para aquellos que están necesitando palabra de Dios, en el nombre del Espíritu Santo, en esta noche, en el nombre de Jesús de Nazaret, la misericordia de Jehová. En esta noche, hermano, yo soy su hermana Dinora, la profeta hermana Dinora, en el nombre del Espíritu Santo. Yo tengo una prédica en el nombre de Jesús de Nazaret para que a ustedes, muchos que no leen la Biblia, aquí hay muchos dominicanos, cubanos, que ellos no tienen amor a la palabra, ni oyen la palabra de Dios. Yo les voy a decir algo en el nombre del Espíritu Santo y en el nombre de Jesús de Nazaret, que solamente hay que creer en la sangre de Cristo, en el Hijo de Dios y en el Espíritu Santo, porque Dios es un Dios Padre poderoso, un Dios Padre de Israel, un Dios Padre de misericordia, un Dios Padre de Abraham, en el nombre de Jesús de Nazaret. No importa la situación, no importa quién se te levante, no importa quién se te levante para la palabra de Dios, pero no le tenga miedo a los enemigos ocultos. Cuando los enemigos se te levantan ocultos, levántate tú también con tu espada y hale como David, que David venció a Goliat, le metió 3 latigazos con una piedra en la frente. Y ese era un gigante muy fuerte, porque Goliat no se podía casi con él, porque Goliat era un hombre muy fuerte y se ponía bronce y estaba todo el tiempo que era un demonio total. Yo te voy a decir en esta noche, con la misericordia de Jehová de los ejércitos, que no le tenga miedo a los enemigos ocultos, no le tenga miedo a los satanistas, no le tenga miedo a los ateos, no le tenga miedo a aquellos que se viven hablando de la palabra de Dios cuando ellos no conocen la palabra de Dios. La palabra de Dios, Dios se la da a los justos, a los humildes de corazón, a los que tienen la misericordia de Jesús de Nazaret, a los que el Señor le pide la palabra en el nombre del Espíritu Santo. Cuando tú tienes pacto con Dios, el Señor nunca te desampara. Nunca el Señor te desampara. No te lleves de los enemigos ocultos, porque normal los ateos y los satanistas no les gusta que le hablen la palabra de Dios, ni los homosexuales. Muchos no les gustan, porque ellos saben que con la palabra de Dios es mucho lo que se vence el enemigo. ¿Y por qué yo hablo de esta palabra, hermano? Porque hay que tener la justicia de Dios para ser cristiano y meterse en ayuno. No, yo voy a decir algo, no le tengan miedo a los enemigos ocultos, ni a los adversarios, ni a los enemigos de la palabra, porque ellos caerán y van a caer siempre, porque ellos no pueden con Dios.
Y cuando un justo se mete en oración, un impío no puede con las oraciones de un justo, ni de un cristiano, hermano. Tengan todo el tiempo eso en la lista. No se lleven de nadie. Si ustedes tienen misterio para profetizar y el enemigo le está haciendo la guerra, háganle también la guerra a los enemigos. ¿Por qué? Porque muchísima gente lo que quieren tan tranquilo cuando pagan un apartamento encerrado y cuando oyen un hermano que habla de la palabra de Dios, de una vez comienzan a hacerle la guerra. ¿Por qué, hermano? Porque yo he pasado por esa zozobra. Ellos están tranquilos en su habitación, pero si oyen la palabra de Dios no les gustan. ¿Por qué? Porque son ateos total. Como aquí en este país de Europa. Aquí cuando ellos están en su habitación, usted habla un poquito de la palabra de Dios, no les gusta. Pero si ponen un radio y lo invitan a una buena cena a comer, ahí están ellos de acuerdo. Pero para la palabra de Dios no hay nadie de acuerdo. ¿Por qué? Porque se va a hablar del mensaje de Dios. Pero a mí me importa que se levanten los satanistas, se levanten los enemigos de la palabra de Dios y se levanten. Yo no le tengo miedo. ¿Sabe por qué? Porque Dios es un Dios justo. Y Dios es un Dios de misericordia. Y Dios nunca desampara a uno que tiene la justicia de Dios. La justicia de Dios es lo primero, hermano. La fe y la misericordia. No se lleven de nadie, de ningún impío perverso. Usted sabe, hermano, que cuando usted va a tener la palabra de Dios y usted va a tener la palabra y usted va a profetizar, son muchos los que se levantan contra la palabra de Dios. Hasta a veces se levantan los mismos maridos, los mismos que están adentro del apartamento, se levantan para que tú no prediques la palabra de Dios. Se te levantan también hasta en los trabajos, los que no les gusta que hablen del cristianismo, porque hay muchísimos ateos, principalmente en las naciones de Alemania. Hay demasiados ateos que no les gusta que hablen de la palabra de Dios, solamente nada más les gusta que hablen del trabajito, del trabajo y de pagar. Yo no estoy para eso, yo estoy para hablar para la palabra de Dios, porque a mí nadie me va a dar a mí, nadie me va a llevar al cielo, que me va a llevar Dios al cielo va a ser Jehová. A mí nadie me va a llevar de que trabajo y material, que me va a llevar a mí es Dios. Ya de antes yo tenía muchos fantameos, yo no tengo fantameos, ya sabes por qué, porque yo conozco la palabra de Dios. Y cuando tú conoces la palabra de Dios, Dios te enseña a ti cómo debe de profetizarla y cómo tiene que hablar. No se lleve de nadie, hermano, profetice su palabra, mándela por donde usted pueda. ¿Por qué? Porque a través que tú mandas un mensaje y predicas la palabra de Dios, Dios te va liberando de la injusticia, de los protestados del infierno y de los enemigos ocultos que no les gusta que hablen de la palabra de Dios. Como aquí en Alemania, que lo que hay una pila de ateos, una pila de gente perversa que no sabe ni leer la Biblia, pero viven llevándole la vida a los hijos de Dios que quieren predicar el mensaje. ¿Por qué? Porque ellos no saben ni de qué se está hablando, no hablan español, están llevando la vida que no saben. Primero, para una gente levantarse, tiene que saber de qué se habla. Pero como no saben, viven intrusos porque no saben, mi hermano. Yo no llevo vida de nadie, yo llevo la vida mía con Dios, leyendo mi Biblia, para que Dios me dé a mí entendimiento de palabra. Después, a mí no me interesa, pero también uno tiene que tener mucho cuidado con los enemigos ocultos, porque hay mucha gente mala que no creen en Dios y le quieren hacer la guerra a los hijos de Dios. Pero los que se levanten, que a mí yo no le tengo miedo, que se levanten, que yo no le tengo miedo a su guerra, porque yo soy una hija de Dios y estoy protegida con la sangre de Cristo, a donde ellos no tienen esa autoridad de Dios. Yo sé lo que estoy hablando. Bueno, voy a comenzar con la palabra de Dios en Lucas 11, 38, hermano. Lucas capítulo 11, versículo 38. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, yo soy el profeta Dinora, la hermana Dinora, que vengo de la República Dominicana y vengo a profetizarle la palabra de Dios con autoridad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en esta noche. Bueno, Lucas capítulo 11, versículo 38. Jesús visita a Marta y a María. Aconteció que, yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con mucho que hacer y acercándose dijo:
Señor, no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola. Dile que pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, afanar y tu espalda está con muchas cosas, pero solo una cosa es necesario, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Por qué a María no se le puede llevar, no pudo quitarle la mejor parte? Porque Marta se preocupaba por muchas cosas que hacer, pero María oía a Jesús. Cuando María lo escuchaba, Marta se preocupaba por muchas cosas que hacer, pero María se llevó la mejor parte, porque María estaba sentada a los pies de Jesús. Yo voy a decir una cosa, hermano, en esta noche. Si tú eres un cristiano que te sientes preocupado, tu mente preocupada, vete y coge un poco. Te va para coger aire cuando trabajas. Porque a veces la preocupación pone la mente perturbada para que tú no prediques la palabra de Dios. Y para que tú tenés atormento en tu mente. ¿Por qué yo digo esto? Porque un hijo de Dios que tiene la palabra de Dios es perseguido todos los días, hermano. Tiene percusión todos los días. ¿Por qué tiene percusión? A través de la palabra de Dios. Los enemigos de la palabra de Dios no les gustan que los hijos de Dios prediquen la palabra de Dios ni tengan el mensaje de Dios. ¿Por qué, hermano? Porque cuando tú predicas el mensaje de Dios, el Señor te da pila de sabiduría, pila de entendimiento. Y entonces, tú, a través de la palabra, el Señor te enseña muchísimas cosas que los impíos no conocen. ¿Qué te enseña? Principalmente el Señor. Te enseña la oración. Te enseña a buscar el reino, la justicia, la misericordia en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿En qué manera? Cuando tú eres un cristiano que tiene la autoridad de Dios, el Señor te indica en el nombre de Jesús de Nazaret que Él no te deja solo, que Él está contigo, guiándote para todo lo que tú vas a hacer con Él. ¿En qué sentido? En el nombre de Jesús de Nazaret. El Señor te indica, María se sentó a los pies de Jesús, pero Marta se preocupaba por muchas cosas, por mucho afán. Pero ¿qué pasó con María? María estaba sentando porque María se sentía un vacío en su corazón. Tenía la mente un poquito atormentada y se sentía su vacío y quería conocer en verdad lo que Jesús le quería dar. Jesús lo que le quería dar a ella era sembrarle la palabra de Dios para que ella se la profetice a aquellos que la necesitaban. Entonces María oía a Jesús y se llevó la mejor parte en el nombre del Espíritu Santo. ¿Por qué se llevó la mejor parte? Porque María era una mujer que escuchaba, tenía la misericordia del Espíritu de Dios y quería oír a Jesús en el nombre del Espíritu de Dios. ¿En qué sentido, hermano? Que cuando María estaba sentada a los pies de Jesús, llegó Marta y le dijo a Jesús que le dijera a su hermana que la ayude. Pero María se quedaba escuchando a Jesús. ¿Por qué, hermano? Porque si tú eres un pastor o tú eres una pastora o tú eres una mujer de Dios, de oración o evangelista, normal, hay que escucharlo. Hay que escuchar lo que esa gente dice. Porque tú no sabes si ahí es que están tus bendiciones.
Mucha gente cuando están en la iglesia, a veces se van de la iglesia, no escuchan los pastores, no escuchan el mensaje de Dios. ¿Por qué, mi hermano? Porque se van de la iglesia. ¿Por qué? Porque el diablo le lleva la prédica. Hermano, el ser cristiano no es fácil para profetizar el evangelio. Ni es fácil tener la palabra de Dios. La palabra de Dios es una palabra que no es para todo el mundo, es para gente guerrillera, gente que han pasado de todo tipo de procesos, gente que han ido, que ha pasado de todo. El que ha pasado de todo, Dios entonces te entrega la palabra, pero Dios te la entrega y ya los enemigos tienen que derrumbarse cuando Dios te entrega la palabra. ¿En qué sentido? Porque con eso tú le puedes llevar la cabeza a cualquier enemigo, así como David venció a Goliat. Yo miento a David, ¿tú sabes por qué, hermano? Porque David era un jovencito y David no tenía, era un niño, y David peleó con un gigante muy fuerte que estaba lleno de bronce, tenía de todo tipo de cosas, de hierro para matar a David, pero no pudo. ¿Por qué, hermano? Porque cuando Dios te entrega la misericordia, la justicia, la fe, y tú les pides a Dios que te honra, Dios te honra. Dios te llena del Espíritu Santo, Dios te llena de la sabiduría, Dios te da misericordia, la justicia y la fe, que mucha gente no entiende esto. Mucha gente está en el mundo en los últimos tiempos porque son ateos, satanistas, que ellos mismos no saben ni qué es lo que es hablar de la palabra de Dios, porque son una balsa de impíos, perversos, que no tienen la misericordia de Dios. Pero cuando tú tienes el mensaje de Dios, que Dios te da la palabra, Dios te enseña con la espada fuerte, cómo tú le vas a derrumbar a los enemigos ocultos, como hacía el salmista cuando derrumbaba a sus enemigos ocultos. ¿Por qué yo miento al salmista? Porque el salmista sabía que si él no hacía la cosa con Jehová, él estaba muerto, mi hermano. Entonces, ¿qué pasa con María? María era una mujer que se sentía sola, se sentía vacía, se sentía sin esperanza, pero se sentó a los pies de Jesús, y desde que conoció a Jesús, su vida le cambió. ¿En qué sentido le cambió? Conoció lo que ella no tenía en su mente, ni lo que Marta tenía también en su mente. ¿Por qué yo digo esto? Porque Marta se preocupaba por muchas cosas que hacer. Eso es normal en el mundo espiritual. A veces mucha gente deja la palabra de Dios y se preocupa por hacer otra cosa. Porque también así que trabaja el enemigo oculto para comerle la bendición que Dios le va a entregar. Pero como ya yo he pasado por esos procesos, ya yo sé qué es lo que Dios quiere conmigo. ¿Me entiendes? Pero yo sé lo que hay. Ya yo he pasado por todo y yo sé qué es lo que hay con el evangelio. ¿Qué pasa? María se sentó a los pies de Jesús y escuchaba las bendiciones. ¿Y por qué lo escuchaba? Porque el Señor tenía la misericordia con María. María fue una mujer que se sentó a los pies de Jesús y comenzó a oír la palabra de que Jesús estaba profetizando. ¿Para qué? Para ella atender, para ella poder guiarse de Jesús y después irse a su habitación y orar por aquellos enfermos, orar por aquellos que estaban necesitando oración, orar por los que estaban mal y coger el evangelio de Dios lleno para ella aprender lo que quería Jesús con ella. Eso fue una mujer que se llenó de la unción, del aceite, espiritualmente profetizó el evangelio con autoridad. ¿Por qué ella lo profetizó con autoridad? Hermano, estar con Jesús en aquel tiempo, hace 2000 años atrás, era bueno porque Jesús te enseñaba mucho. Y tú estabas a los pies de Jesús. Y Jesús lo que te veía, Jesús te lo declaraba en visión. Porque era un hombre que tenía visión. Tenía el Espíritu Santo. Tenía el aceite. Tenía todo. Jesús tenía todo para la palabra de Dios. Entonces, a través de la palabra, ella fue restaurada. Fue una mujer que buscó el reino, la justicia, la misericordia y la fe. Que eso es lo que salva a un cristiano. Entonces esa mujer fue una profeta. María fue una profeta. María fue una mujer que estaba llena del Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque ella se sentó y se quedó con Jesús escuchando lo que Jesús hablaba, el mensaje
que hablaba ese profeta, el mensaje que hablaba Jesús, el mensaje del Espíritu, el mensaje de la unción, el mensaje del aceite, el mensaje del Espíritu Santo, de la sabiduría, de la fe, de la justicia y de la misericordia, en el nombre del Espíritu Santo, en esta noche. En esta noche yo te profetizo a ti, mujer dominicana, a ti que está pasando por percusión, no deje la oración, no deje de humillarte en la madrugada, no deje de pedirle a Jesús de Nazaret, no deje, porque Jesús, Él es que te cura, Él es que te salva y Él es que salva tu familia, tu casa y tu hogar, y Él es que te saca de toda injusticia, de toda protesta y de todas maldiciones. Solamente Jesús es que te salva. No deje la oración, no te lleve de los hombres, no te lleve de aquellos que te meten veneno de la palabra de Dios, porque lo que te va a salvar es la palabra de Dios. Los homosexuales no creen en Dios, los ateos no creen en Dios, los satanistas no creen en Dios, los Illuminati no creen en Dios. ¿Por qué? Y los muchos impíos perversos que hay aquí primeramente en Alemania no creen en Dios. ¿Por qué? No creen en Dios. Cuando tú le hablas de la palabra de Dios, hasta veces se quitan y se van. ¿Por qué? Porque son gente que están muertos, tan fríos, no conocen la palabra de Dios, como los escribas, como los fariseos de aquellos tiempos, que cuando Jesús le hablaba de la palabra de Dios, se sentían mal. ¿Por qué se sentían mal? Porque ellos no sabían predicar, pues no sabían, estaban mal, porque ellos no tenían una comunicación con el Espíritu Santo para ser restaurado dentro de su corazón. Los fariseos de aquellos tiempos se sentían mal. ¿Por qué? Porque no hacían la cosa de Dios limpia, sino estaban adentro del templo, pero estaban llenos de justicia, estaban llenos de maldiciones, estaban llenos de todas las mundicias. ¿Por qué? Porque ellos no querían hacer la voluntad del Señor. Cuando tú quieres hacer la voluntad de Dios, no importa por los procesos, no importa la situación. Tú dices, hasta hoy llegué, me voy a preocupar por mi Biblia y voy ni que sea a profetizar al mensaje de Dios, aunque sea por un teléfono, y se lo mandaré a aquellos hermanos que necesitan una palabra de Dios. ¿Por qué, hermano? Porque la palabra de Dios no es para comérsela, la palabra de Dios es para sacarla. Por eso que un cristiano tiene muchas pruebas espiritual. ¿Por qué? Porque los enemigos que están en contra de la palabra de Dios le hacen la guerra al cristiano. Un cristiano sin unción no puede predicar. ¿Por qué? Porque está mal espiritual, tiene problemas. ¿Por qué? Porque dicen que el demonio, no hermano, no el demonio, son los satanistas que están en contra de la palabra de Dios en el mundo espiritual. ¿Por qué en Efesios dice la palabra de Dios que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados? ¿Por qué? Porque estamos luchando contra los principados, contra los demonios, contra los ídolos, contra la idolatría, contra la gente inmunda que no conoce la palabra de Dios, hermano. Cuando no conocen la palabra de Dios, te hacen la guerra espiritual. No quieren que predique, no quieren, viene tú ahora un problema espiritual. ¿Por qué? Porque los enemigos que no creen en Dios le hacen la guerra a los hijos de Dios para que no aprendan la Biblia, hermano. ¿Usted sabe por qué yo le digo esto, hermano? Porque yo he pasado bastante proceso para yo tener la palabra de Dios. Yo he tenido que someterme, dejar el mundo. Hermano, para tú dejar la cosa del mundo, tú tienes que someterte. Y pasas por proceso fuerte. Porque cuando los enemigos saben que tú tienes la palabra, te tiran más piedra que no se sabe cuánto. ¿Por qué? Te tiran la piedra porque va a ser una mujer libre, va a ser una mujer que va a profetizar, va a ser una mujer que va a llevar el mensaje, va a ser una mujer que va a salvar almas, va a ser una mujer de guerra. El enemigo no quiere que tú salves almas, el enemigo lo que quiere es que tú lleves las almas a la sepultura. ¿Por qué? Porque el enemigo no está con Dios. ¿Por qué era que Jesús era perseguido, hermano?
porque Jesús era perseguido, porque tenía la palabra de Dios bien metida en su corazón y la profetizaba con autoridad. Y por eso los enemigos, los satanistas, los demoniados, no querían que él tuviera la autoridad para profetizar. Por eso fue que a Jesús le hicieron la trampa. Judas, Pedro, Pilato y Cariote, toda esa gente le hicieron a Jesús, le hicieron a Jesús toda esa guerra para que no profetice el ministerio de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús estaba haciendo la obra de Dios bien, pero los enemigos de la palabra de Dios no les gusta que tú profetices. ¿Por qué? Porque tienen mala fe. Son gente que no están llenos de misericordia. Son gente que no creen en Dios. Son gente que están pasando por el proceso. Son gente que están metidos en cuevas. Están metidas como la serpiente bien oculta. Pero yo te voy a decir en esta noche, en el nombre de Jehová de los ejércitos, que María se llevó la más parte. Porque María escuchaba a Jesús. Lo escuchaba con autoridad. Lo escuchaba con la misericordia. Lo escuchaba con la justicia. Lo escuchaba con la fe. Que eso mucha gente no creen en la nación de Alemania. Pero no creen tampoco en otras naciones. Primero hay que tener la justicia de Dios, la fe, la misericordia y la gloria de Dios para ser un cristiano, hermano. Para ser un cristiano, para profetizar el ministerio, tiene que pasar por muchos procesos. Para el Señor le entregaste la palabra para que tú puedas vencer a todos los faraones y a todos los Goliat y a todos los enemigos de la palabra de Dios, que son los satanistas, los Illuminati, los Luciferi y esa gente que no creen en Dios, que están encerrados en su habitación como los arriba, los hipócritas que no creen en la palabra de Dios, hermano. Yo te voy a decir, María se llevó la mejor parte porque ella quería aprender de Jesús. Yo te voy a decir a ti en esta noche, aprende de Jesús, busca tu vida con Jesús, llénala del Espíritu Santo con Jesús, llénate del aceite con Jesús, llénate de la misericordia con Jesús, llénate con Jesús del Espíritu Santo, llénate de la fe, llénate de la misericordia, llénate del Espíritu Santo, llénate de Jesús de Nazaret. Y Él te recompensará y Él te va a dar la victoria y Él te va a dar, va a ser mujer victoriosa, va a ser mujer como la del tiempo de antes, que esa mujer eran guerrilleras, así como hizo Ruth, así como hizo Etel, así como hicieron mujer de la Biblia, que ellas escuchaban, ellas se ponían y oraban y hacían el mandamiento y ellas le caían los enemigos, pero ellas no se torcían, ni estaban con un pie adentro, ni con un pie afuera. Yo te voy a decir, llénate de la unción, llénate del Espíritu Santo, llénate del aceite, llénate de la misericordia, llénate de la fe en esta noche, en el nombre del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh Satarabacanda, en el nombre del Espíritu de Dios. Todos los enemigos de la palabra de Dios, ellos caen en este año. Ellos van a caer. ¿Por qué? Porque hay un Dios allá arriba en el cielo. Y Él oye la misericordia, la justicia y la fe. Que eso es lo que salva a un cristiano. En el nombre de Jesucristo te digo a ti, mujer de oración, no deje tu oración. Mujer que cree en Dios, no deje las oraciones. ¿Por qué? Porque el que salva es Jehová de los ejércitos y su Hijo amado, que murió en una cruz en Gogotá, le dieron 39 latigazos, fue castigado por gente impía, perversa, que no tenían la misericordia de Jehová de los ejércitos. Oh, Espíritu Santo de Dios en esta noche. Alabado sea la misericordia de Jehová de los ejércitos, Espíritu Santo de Dios. Alabado sea Jesús de Nazaret, alabado sea la misericordia, alabado sea el Dios de Israel, alabado sea el Dios de Israel en esta noche. En esta noche yo les pido a aquellos que no creen en el Evangelio, que crean el Evangelio, porque su única alma puede ser salvo
a través del oír el mensaje de la palabra de Dios. La palabra de Dios son profetizadas para aquellos que creen en el mensaje de Jehová de los ejércitos. Si tú crees en Jesús, ponle tu ritmo a Jesús. Cambia de tu ritmo y vuélvete al Espíritu de Jesús, con el poder del manto, con el poder de la misericordia, con el poder de la fe y con el poder de la autoridad de Jehová de los ejércitos en esta noche. Oh santo, aleluya. ¿Por qué? Porque el único que salva es Jehová de los ejércitos. El único que salva es Jesús de Nazaret. María se llevó la mejor parte. Eras una mujer virtuosa, una mujer de oración, una mujer de misericordia y una mujer de la fe. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jehová de los ejércitos. Cuando tú oras a Dios, el Señor te ayuda, el Señor te ilumina, el Señor te dice cómo tú vas a orar y qué cosa tú vas a llegar. Pero el Señor lo hace con la autoridad de Jehová de los ejércitos, en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Por qué? Porque al Señor le gusta que lo escuchen, al Señor le gusta que le clamen, al Señor le gusta que le pidan, al Señor le gusta que le clamen a Él, en el nombre del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Señor tiene la misericordia, el Señor tiene la fe, que nunca la fe te será quitada a un justo que busque la justicia de Dios. Eso no lo saben los impíos, perversos. ¿Por qué? Porque ellos no conocen eso. Ellos no me conocen hablar de la palabra de Dios, hablar fulano esto, fulano un cristiano está haciendo la cosa mala, un profeta está haciendo la cosa mala. Mientras esos profetas son mandados por Dios, mientras que un pastor es mandado por Dios, un evangelista es mandado por Dios, una mujer de oración es mandado por Dios. Y toda esa gente que hablan del mensaje de Dios son mandados por Dios. Depende, porque hay muchos falsos, pero no son todos iguales, porque hay que saber hablar también. Entonces, ¿qué pasa? Marta se preocupaba por muchas cosas que hacer, pero María se llevó la mejor parte. Fue una mujer que escuchó. Usted nunca puede dejar un profeta que te quiere profetizar. No te puede quedar, no te puede ir y no escuchar a ese profeta. Escúchalo tú, mujer. Escúchalo tú, impío. Escúchalo tú. No deje ir nunca el mensaje de Dios porque te siente mal. Escucha el mensaje de Dios. Yo todo el tiempo, cuando era una impía, siempre escuchaba a los pastores, siempre escuchaba a los evangelistas, siempre escuchaba a los apóstoles, siempre lo escuchaba. ¿Por qué? Porque yo quería ser libre de toda enfermedad. Y yo hoy soy una mujer que puedo profetizar. De antes yo no sabía profetizar. ¿Por qué? Porque estaba endemoniada, no estaba haciendo la cosa de Dios con la justicia. Pero cuando Dios te da la justicia, usted puede profetizar y se sale de la cosa del mundo. Así como hizo María, que se sentó a los pies de Jesús y ella lo escuchaba, y ella lo escuchaba. María lo escuchaba, María lo escuchaba, y María lo escuchaba. Y llegó el aceite de la unción para María. Y María fue una mujer preparada con el evangelio de Dios, fue profeta de Dios, fue una mujer usada con el Espíritu Santo. Y el Señor la llenó del aceite, el Señor la llenó de la misericordia, el Señor la llenó de la justicia, el Señor la llenó de la misericordia, el Señor la llenó de la fe, el Señor la ayudó a subir su ministerio. ¿Por qué? Porque ella estaba sentada a los pies con los pies con Jesús de Nazaret, hermano. Gloria a Dios en esta noche. En esta noche yo le quiero dejar dicho a ti, mujer de Dios, a ti, pastor, a ti, evangelista, a ti, apóstoles, a ti, que está un pie adentro y un pie afuera. Busca los pies como lo hizo María,
que María se quedó huyendo la palabra de Dios y nunca se quitó. No deje que te lleven tu unción de Dios. No deje que los enemigos ocultos, los homosexuales que no creen en Dios, te lleven la palabra de Dios. No deje que los ateos te apaguen la palabra de Dios. No dejen que esos enemigos adversarios que están en contra del ministerio te apaguen. Ponte de guerra a la madrugada con la palabra de Dios y ponte de guerra a la 1, a la 2, a la 3, a la 4, a las 5 y a las 6 de la mañana y a las 12. ¿Por qué, hermano? Porque esa era la hora que a los satanistas les gustan invocarle a los cristianos para que se le caigan la iglesia, para que se caigan del ministerio que Dios tiene contigo. Pero yo te digo en esta noche que esos satanistas van a caer todos en el nombre de Jesús. ¿Por qué van a caer? Porque no tienen autoridad con los hijos de Dios. Un hijo de Dios que clama día y noche con la sangre de Cristo. Yo me bebo la sangre de Cristo, me como la carne de Cristo, me purifico con la sangre de Cristo, me limpio con la sangre de Cristo. Ningún ateo va a poder con tu espíritu. ¿Por qué? Porque el Señor lo va a derrotar, así como derrotó David a Goliat y así como derrotó al faraón en Egipto y al ejército de Egipto. ¿Por qué? Porque eso era un demonio muy fuerte, pero fue derrotado. Como en los últimos tiempos estamos viviendo en la misma batalla espiritual. Pero yo te digo con la autoridad, no te caigas. No deje el ministerio, no deje de predicar, no deje de leer la Biblia. ¿Por qué? Porque ahí tú le vas a romper la cabeza a Goliat y a los enemigos de la palabra de Dios que están encerrados, están en su cueva, pero ellos no salen, solamente salen a criticar al que hace el mandamiento de la palabra de Dios, hermano. Y yo hoy soy la hermana Dinora. Tengo esa prédica en el nombre del Espíritu Santo, porque el Señor me la dio para que yo la mande. Y yo le pido a todos aquellos que están pasando por el proceso, por parte de la palabra, que Dios no lo va a desamparar, que Dios a ti que has sido has sido injuriado, has sido tirado, has sido por gente que te quieren acusar. Dios te va a sacar de toda acusa en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Por qué, hermano? Porque Dios con lo justo, Jesús era justo, vino a esta tierra, hizo muchos milagros y a él lo condenaron. Le dieron golpes, latigazos, lo cupieron, le dieron muchísimos golpes. Pero todo el que te cupa a ti tiene problemas con Jesús, porque Jesús no se quedó en la cruz, hermano. Jesús resucitó. Y si Jesús resucitó, tú también vas a resucitar en el Espíritu de Dios. Y si no profetiza, va a profetizar el mensaje con autoridad en el nombre de Jehová de los ejércitos en esta noche. ¿Por qué? Porque el Señor tiene misericordia, el Señor tiene poder, el Señor te limpia, el Señor te bendice y el Señor tiene poder y el Señor tiene misericordia en el nombre de Jesús de Nazaret. Y el Espíritu Santo te guía en esta noche con la autoridad de Jehová de los ejércitos, varón de guerra. Y todos los enemigos ocultos, ellos van a caer, van a salir de la cueva. Y tú te vas a dar cuenta espiritual si hay un pacto satánico. Porque los satanistas les gustan llevarle las bendiciones a los hijos de Dios. ¿Por qué yo lo sé? Porque pasé toda esa prueba, hermano. Entonces, los que están, a los homosexuales y a los satanistas les gusta mucho hacerle maldad a los hijos de Dios para que no profeticen. Pero yo te digo que si has pasado por esos procesos, no te preocupes, métete en oración, métete en ayuno, así como hizo María, que se llevó la mejor parte, tú también te la vas a llevar. Así como yo vencí, tú también vas a vencer en el nombre de Jesús de Nazaret. Porque todo viene con la justicia, la misericordia y la fe, hermano. Y las oraciones que tú has hecho, hacen por 3, por 4, un año. Dios te tiene tu oración y ahí esas oraciones, Dios no te las ha quitado, mi hermano. Esas oraciones, cuando tú estás pasando por un proceso, el Señor dice, mira, este es mi hijo, yo lo tengo aquí. Hey, no te metas con él, mi hijo enemigo. ¿Por qué? Porque ya lo oró y yo tengo mi oración aquí. Así como el Señor lo hizo
con Joy, que nunca lo desamparó, no te va a desamparar a ti en el nombre del Espíritu Santo. Las oraciones que tú hiciste por 2 años atrás, Dios te las tiene todas guardadas para cuando tú estés pasando por el proceso. Entonces ahí Dios va a salir, porque a Dios le gusta salir. Cuando tú sabes cuándo que Dios le gusta salir, así como le salió al faraón allá en Egipto, cuando el pueblo de Israel estaba pasando por la servidumbre, que ellos comenzaron a clamarle a Jehová. Ahí Jehová se pareció en la zarza. ¿Y por qué se pareció en la zarza, hermano? Porque ahí era que estaba la misión. ¿Y por qué llegó Moisés? Porque esa era la misión. Moisés era un muchacho que lo metieron en una canatica, lo tiraron en una agua, porque cuando eso, el mismo faraón quería matar a los niños. Y la mamá de Moisés, para que no le mataran a su hijo, lo tiró en una canasta en el agua. Y Moisés se salvó. ¿Por qué? ¿Y por qué le pusieron a Moisés? Porque del agua lo sacaron. Entonces, yo te voy a decir, tú eres agua viva de la misericordia de Jehová, agua viva del Espíritu Santo, agua viva. No te dejes enfriar, llénate de la misericordia, de la justicia y de la fe. Y no deja a Dios por nadie. ¿Por qué? ¿Por qué, hermano? Porque los enemigos ocultos hay que vencerlos. Los enemigos que no quieren que los evangélicos prosperen, los ministerios de Dios, porque son enemigos ocultos. No te dejes vencer. Llénate de la misericordia, de la justicia y de la fe. No te dejes llevar de nadie. Saca tu talento. Sácalo afuera los talentos. No importa la situación. Saca tu talento como lo hizo María a los pies de Jesús. Saca tu talento. Ponte a profetizar. Ponte a hablar de la palabra de Dios. Y el Señor te va a recompensar. Va a llenarte de la fe a ti, a tu casa, a tu familia, a tu generación. Porque Dios trabaja así. Dios trabaja así con los justos. Aunque tú estés pasando por el proceso y te sientas que tú has hecho cosas malas, no, Jesús llevó tu pecado a la cruz y Jesús no se quedó en la cruz. Jesús no se quedó en la cruz, hermano. Jesús resucitó y no se quedó en la cruz. ¿Por qué? Porque Jesús tiene poder. Jesús tiene misericordia. Jesús tiene poder. Y la sangre de Cristo tiene misericordia y autoridad que no puede ningún enemigo, ningún ateo, ningún satanita, ni ningún Lucifer puede con la palabra de Dios, hermano. Por eso que muchísimos profetas profetizan y la gente lo envidia, porque ellos saben que ellos no pueden vencer un hijo de Dios que tiene la espada en la mano. Y por eso ellos se ponen a hablar del que hace la palabra de Dios y a hablar de los profetas cuando profetizan y curan y sanan. ¿Por qué lo critican? Porque son gente que tiene la unción del Espíritu Santo y son mandados por Dios. ¿Y por qué yo lo sé? Porque lo dice la Biblia, hermano. Un profeta es mandado por Dios para predicar la palabra. Y yo creo en los profetas, yo creo en los pastores, yo creo en los evangelistas, yo creo en las mujeres de oración. ¿Por qué? Porque es cuando tú no haces cosas malas, no estás haciendo lo mal hecho, el Señor te honra, así como honró a María. Marta se preocupaba mucho, pero también Dios tenía la misericordia de Marta. Pero María se llevó la mejor parte porque ella escuchó a Jesús. Y un profeta hay que escucharlo, un pastor hay que escucharlo, porque usted no sabe tu situación y de ahí que tú vas a salir. Por eso yo cogí la mejor parte, porque yo siempre escuchaba a los pastores. Yo nunca me iba con el mensaje. Mientras no se acababa el mensaje, yo no me iba y todo lo ponía en un librito, lo apuntaba. ¿Para qué? Para aprender de la misericordia, la justicia y la fe. Y Dios, cuando tú eres un impío y te critican, no te lleves de eso, mi hermano. No pierdas la fe. Porque cuando te critican es porque tú vas a tener dones en tu vida y vas a ser bendecido por Dios. Porque cuando tú eres así, que te quieren te quieren hacer la vida difícil en la iglesia para que no predique, no te preocupes por eso. Si Dios te tiene la palabra a ti, tú la profetizas hasta por un micrófono y la profetizas en toda parte y Dios te da la autoridad. ¿Tú sabes por qué? Porque Dios no se queda con lo tuyo. Él tiene la justicia tuya ahí, agarra la mano. No pierda la fe ni la justicia. ¿Por qué? Porque el Señor tiene misericordia de ti. El Señor te mira. El Señor te protege. Y el Señor te guarda. Ten eso en tu cabeza. A ti que está pasando por el proceso. A ti yo no te conozco.
A ti yo no te conozco, pero sé que está pasando por el proceso, porque el Espíritu Santo me lo dice a través de la palabra, hermano. Dios me habla a través de la palabra, porque no voy a hablar mentira, no soy mentirosa. A través de la palabra tú te das cuenta cuando Dios te habla para que tú profetices a la gente que están pasando por cosa espiritual. Cuando tú estás pasando por cosa espiritual, el Señor te da la misericordia, el Señor te da la justicia para que tú aprendas a leer la palabra de Dios, así como lo hizo María, que se llevó la mejor parte porque ella escuchó a Jesús de Nazaret. Así como lo hicieron todos esos profetas que están en la Biblia, ellos también tenían muchos problemas. Eran también procesados, pero ellos nunca dejaron a Dios. Ellos seguían la misión de Dios. ¿Por qué fue que este muchacho venció mucho? Moisés, que está siempre en la Biblia. ¿Por qué? Porque Moisés nunca dejó a Dios. Moisés tuvo percusión con el cristianismo, pero Moisés nunca dejó a Dios. Estaba siempre con Dios, hermano. Así como lo hizo María, así como lo hicieron los apóstoles, así como lo hicieron aquellos que también pasaron por la justicia. Así también tú vas a ser bendecido. Pero es si tú te pones a clamar a Dios. Si tú no clamas a Dios, no vas a ser bendecido. Si te lleva de los que no creen en Dios, fallate. Porque el Señor es que te va a honrar. No te va a honrar a los hombres. Ningún hombre honra a nadie. El que honra es Jesús y el Padre a través de la palabra de Dios, hermano. En esta noche. Y en esta noche, en el nombre del Espíritu Santo, le doy gracias a los que me van a oír, a los que van a oír esta prédica en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre de Jehová de los ejércitos, en el nombre de la misericordia, del Espíritu Santo de Dios. Yo les pido hoy a aquellos que están, que oren, que no dejen de orar. Y si son cristianos, que también oren por mí, para que el Señor siga haciendo cosas grandes en mi vida. Y para ti que te sientes mal, yo le pido que el Señor te liberte, que el Señor te guarde, que el Señor te cubra, que el Señor te liberte, que el Señor te ayude para todos los propósitos, para todo lo que tú tienes en tu vida, para todo lo que tú quieres lograr. Pídeselo a Dios y Dios te va a bendecir y te va a sacar de toda la situación y te va a tener misericordia de ti. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.